Hola a todos, hace unas cuantas semanas os enseñé cómo transformar una muñeca en ansiedad y parece que os encantó, así que hoy toca enfrentarnos a un nuevo reto, hacer a Nvidia, la chica más apasionada, curiosa y caótica de Inside Out 2. Con su cabello rebelde, sus ojos brillantes y su estilo único, vamos a crear una muñeca que te robará el corazón. Además, descubrirás cómo crear un pompón luminoso, un objeto que representa su mundo interior que está en constante cambio. Para empezar, me puse a buscar la muñeca perfecta. Después de horas buscando por internet, encontré esta monada que parece más un muñeco de vudú que otra cosa. ¿A ti no te lo parece? Escríbeme en los comentarios qué muñeca habrías elegido tú. Pero bueno, al menos tiene cara de buena chica, que es lo que realmente importa. Es tan tierna que casi me dio pena transformarla, pero bueno, el arte requiere sacrificios. El pelo... bueno, el pelo es otra historia. En cuanto me llegó, me di cuenta que no podía usar el pelo de este muñeco, así que al final decidí que lo más fácil era raparle la cabeza y empezar desde cero. Fue una operación realmente complicada. Entre agua caliente y tijeras parecía que estaba realizando una cirugía a corazón abierto. Ahora tengo un muñeco con agujeros en la cabeza y un montón de pelos rizados por toda la casa. Ahora que ya tenía la base de la cabeza, necesitaba hacerle el pelo desde cero, pero no tenía ningún color turquesa por casa que se asemejara al color de su cabello, así que después de recorrer media ciudad en busca del cabello perfecto, encontré estos dos colores que podían servirme. De los dos me decidí por la lana más gruesa porque iba a ser más rápido cubrirle toda la cabeza, ya que los mechones iban a ocupar más espacio. Si hubiese utilizado el hilo verde, habría tardado como medio siglo en hacerle todo el pelito, así que sin duda la lana azul era la mejor opción. Aún así, esta lana era demasiado gruesa para poder pasarla por la aguja, así que tuve que dividirla en los 3 trocitos de lana que tenía enrollados y de paso ya tendríamos el pelo rizado que necesitamos. Voy a utilizar un alambre súper finito que vamos a doblar por la mitad, ponemos la lana doblada por la mitad justo en medio y ya después vamos a introducir este alambre por dentro de una aguja bastante grande, más que nada para que quepa por el orificio de la aguja. Después, con mucho cuidado para no pincharnos y si hace falta con la ayuda de unos alicates, vamos a ir introduciendo esta aguja por los agujeritos de la cabeza. Hacemos un pequeño nudo al principio de la lana y ya por la parte de arriba vamos a tirar de este pelito. Al hacer el nudo evitamos que la lana se salga después. Bien, pues tenemos que hacer esto con toda la cabecita. Aquí, como veis, ya he hecho todo el contorno. Y aquí, dependiendo del grosor del hilo o la lana, tendréis que hacerlo más o menos veces. Una vez que tengo ya este contorno hecho, ya después el resto de la cabeza no hace falta que ponga los hilos tan juntos. Por eso os he contado antes que prefería utilizar esta lana más gruesa. Ya tendríamos aquí la cabecita completamente rellena. Aquí, como veis, hay bastante espacio entre los agujeritos que no están tapados, pero como veis, una vez puesto bien el pelito ni se nota. Bien, pues vamos a dejar el pelito recogido para poder empezar con la carita. Lo primero que voy a hacer es taparle con cinta adhesiva los ojos y ya después con un bastoncillo para los oídos o cotonete mojado en un poquito de quitasmaltes o acetona voy a ir quitando las pecas y las cejas de nuestra muñequita. En este caso, como veis, aún así no se quitaba del todo ese amarillo que tenía, así que me tocó utilizar una esponjita y un poquito de pintura acrílica en color beige e ir pintando la carita a toquecitos, como si le diésemos una base de maquillaje. Esto ya es opcional, pero por encima de la pintura le di con un poquito de sombra de ojos que, como veis, tiene un toque perlado para que así la cara no quede tan pálida y que tenga un toque brillante. Con un poco de blush vamos a darle ese toque de inocencia a sus hoyuelitos tan cute. Con sombra de ojos en color azul vamos a pintar la parte de arriba de los ojitos para darle un toque especial y ya después con pintura acrílica en color negro le pintamos su delineado. Así los ojitos quedarán mucho más bonitos y llamativos. Hice una mezcla de pinturas acrílicas para conseguir el tono necesario y así pintar sus cejas. Además, no pueden faltar sus pecas adorables en color azul clarito. Y ya estaría lista para conquistar cualquier corazón. Aquí tuve la brillante idea de pintarle los labios en color rosa, pero como era de esperar, al final no me gustó para nada y dije, bueno, pues vamos a arreglarlo y vamos a pintarlo en color azul para ver si así encaja mucho más con el resto de la cara. Pero no,
todo esto fue un desastre total y al final con un pincel mojado en agua me tocó quitar toda esa pintura acrílica, la dejé como al principio pero solamente le pinté la parte de abajo del labio. Ahora sí que me gusta mucho más. Bien, pues vamos a seguir con el pelito y ahora toca hacerle su pelito tan especial. Una vez que lo hayamos cortado a la altura que necesitamos, esto ya es opcional, pero decidí ponerle un poquito de papel film en la cara para protegerlo y después utilizando laca para el cabello se lo eché por encima y rápidamente con purpurina o brillantina en color azul lo espolvoreé por encima, así le damos ese toque brillante y especial al pelito. Por último, si quieres, puedes darle otra capa de laca para que la purpurina o brillantina quede bien fijada y como veréis, la laca nos habrá hecho de pegamento. Dejamos que esto se seque completamente y lo podemos dejar así, pero aquí me di cuenta que le faltaba un toque verde al pelito porque había quedado demasiado azul, así que decidí hacer mi propia mezcla de pegamento, purpurina verde, purpurina azul y así hice una mezcla perfecta y mágica para pintar de nuevo el pelito y darle ese toque verde que necesitaba. Por último, no podían faltar sus mechones rebeldes, tan característicos de Nvidia. Le añadimos los broches de pelo en los laterales y ya tendríamos la cabeza terminada. Ahora llega la parte más divertida, crear el outfit de Nvidia. Para hacer los patrones utilicé Studio, una herramienta que me ha salvado la vida en más de una ocasión. Es una herramienta mágica que me permite convertir mis garabatos en diseños increíbles. Con unos cuantos clics tenía el patrón perfecto. Además te dejaré esta plantilla por si tú también quieres hacer a tu propia muñeca de Nvidia en la descripción del vídeo totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es descargarlo en formato PDF y después imprimirlo en tamaño DIN A4. Y recuerda, si tú también quieres hacer tus propios diseños, te recomiendo que le eches un vistazo a Studio. Para hacer la ropa voy a utilizar tela en color morado y también utilicé unos leggings viejos que tenía por casa porque eran del color perfecto. Lo único que tenemos que hacer es calcar y recortar la plantilla del vestido 2 veces, después con pintura para telas en color blanco voy a hacerle los lunares al vestidito. Y cuando ya tengamos las dos piezas idénticas, vamos a poner las dos piezas con los lunares hacia adentro y vamos a coser los dos laterales. Te recuerdo que te voy a dejar todos los enlaces a los materiales que yo voy a utilizar en la descripción del vídeo por si te interesa alguno de ellos. Dejamos la parte de arriba sin coser y ya después le vamos a dar la vuelta. Una vez que lo tengamos, se lo colocamos al cuerpo de nuestra muñequita y ahora ya podemos acabar de coser toda la parte de arriba. Llegados a este punto, quería hacerle las mangas acampanadas, pero como no sabía exactamente cómo hacérselas, decidí buscar en internet cómo se transforma una manga normal en una manga acampanada. Y como veis, es tan fácil como dividir la plantilla normal por la mitad y separar la parte de abajo un poquito. Así que recorté todo el contorno dejando un pequeño margen en mi tela de color morado. Y ya después le tuve que hacer de nuevo los lunares en color blanco. Tenemos que doblar esto por la mitad y cosemos el lateral de esta forma. Por cierto, la plantilla que os he dejado en la descripción del vídeo ya tiene la manga directamente acampanada, así que solamente tendréis que calcar y recortar la plantilla sin hacerle nada más. Bien, pues una vez que tengamos nuestras dos mangas terminadas, le vamos a dar la vuelta y ya podemos coserlas al resto del vestido. El vestido casi terminado, ahora le quería dar un toque especial añadiéndole un poquito de purpurina o brillantina a cada uno de los puntitos blancos.
Después le tenemos que poner también la parte del cuello del vestido. En este caso lo podríamos hacer con fieltro en color rosa, o si no, utilizar como yo goma eva o foamy con purpurina o brillantina, porque ya sabéis que me encanta todo lo brillante. Después, utilizando la tela de mis mallas antiguas, que en este caso también van a ser unas mallas en miniatura, vamos a doblar este rectángulo para coserlo de esta forma. Lo ponemos en las piernecitas y ya después vamos a hacer las botas. Para hacerlas voy a utilizar goma eva o foamy. Con una plancha para el pelo vamos a calentarla y enseguida lo colocamos encima del pie de nuestra muñeca para que así tome la forma de todo el contorno. Una vez que esté completamente fría, recortamos todo lo que sobra. Vamos a coser los dos extremos de goma eva por la parte de atrás, o si no, también lo podríais pegar. Y ahora con otro trocito de goma eva o foamy vamos a tapar todo esto. Este rectángulo también lo podríamos calentar si queréis que quede con una forma más bonita. Vamos a pintarlo con pinturas acrílicas. Y cuando ya esté seco le voy a añadir una suela en color negro por la parte de abajo. Y para darle un toque mágico a Envidia vamos a crear un pequeño pompón que representa todas sus emociones. Será como un pequeño universo de sentimientos en sus manos. Así que lo primero que hice fue buscar el pompón del tamaño adecuado. Y después utilicé esta mini esfera LED que alumbra estas esferitas donde van este tipo de muñecas. Déjame en los comentarios cómo llamas a estas muñequitas en tu país. Lo único que voy a hacer es pegar esa luz LED por dentro del pompón. Y ahora le añadimos el toque final, el pompón mágico. Este pequeño objeto es mucho más que un simple adorno. Es una ventana a su mundo interior, un reflejo de las emociones que la inundan. Ahora solo falta unir el cuerpo y la cabeza de nuestra pequeña Envidia y ya lo tendríamos. Cada destello de color representa una emoción, un recuerdo o un deseo. A medida que el pompón cambia de color, nos damos cuenta de que la envidia es una emoción compleja y llena de matices. Por cierto, ¿de qué color crees que será el pompón de Envidia cuando se enamore perdidamente de algo? Deja tu respuesta en los comentarios. Y así, con mucho amor y creatividad, hemos transformado una simple muñeca en la envidiosa más adorable. No olvides darle like y compartir este vídeo con todos tus amigos si quieres que haga a los demás personajes de Inside Out 2. ¡Hasta la próxima aventura!